Camus personalmente como que lidió toda su vida con este mote o el título de ser filósofo, ¿no? De hecho, a finales de los años 60 se publicó un libro en Francia que fue como bien conocido, que se llama, de un autor que se llama Brochet, que era un discípulo de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Y en ese libro Brochet decía que Camus como pensador era un filósofo para clases terminales, era la frase que decía, en el fondo diciendo que era como un filósofo de bachillerato, por ocupar como un símil para nosotros. Y es bastante interesante eso, porque Camus siempre fue una persona que desde los años 50, un poco antes de morir, ya había sido como exiliado de forma bastante definitiva como la intelectualidad francesa, sobre todo parisina. Y de hecho cuando murió, en el fondo, estaba peleado con muchos amigos de él y la redención vino un poco posteriormente, sobre todo producto de la muerte, que murió joven, había recibido el premio Nobel 3 años antes, el 57. Pero durante sobre todo los años 60, 70 fue una figura que no tuvo mayor peso, o sea, de hecho muchos intelectuales latinoamericanos, por ejemplo, hay un libro, Vargas Llosa, hay un libro donde habla del compromiso, cómo llegaron las ideas filosóficas en los 60 los intelectuales latinoamericanos. Él tiene un testimonio que refleja muy bien, creo yo, que es muy sintomático de la intelectualidad en general, que decía que cuando se pelearon los dos, en el año 51, se pelearon de forma bastante como definitiva, de hecho no se hablaron más. Él decía que en el fondo él y toda su generación prácticamente le encontró la razón a Sartre y que después con el tiempo se había dado cuenta en el fondo que la razón la tenía Camus. De hecho en la intelectualidad como francesa en la época había como una frase que se puso bastante de moda que decía vale más la pena equivocarse con Sartre que tener la razón con Camus. Que era como bastante reflejo que el que apostaba, el que realmente jugaba con un rol protagónico en la historia era Sartre y no Camus, en el fondo, que un poco se alejaba de ella. Es un poquito lo que vamos a conversar acá, porque en el último tiempo, sobre todo creo yo desde los años 80, sobre todo 90, ha habido una especie de reencuentro o reencanto con la figura de Camus. Se empezó a leer bastante en los colegios, hoy en día claramente es el autor más traducido y más conocido, creo yo, de los franceses del siglo XX. Y ese fenómeno es bastante interesante, de hecho muchos de los que son más camusianos hoy en día lo ocupan para decir que finalmente Camus le ganó la disputa a Sartre. De manera póstuma claramente, pero el que salió ganando eso, porque hoy en día prácticamente nadie lee a Sartre. Es una figura que representa muy bien su época, pero posteriormente a ella no tiene mayor peso. Es un pensador que es absolutamente de guerra fría, por decirlo de una manera. O sea, en ese periodo el pensamiento de Sartre es muy, muy consistente, filosóficamente hablando, y claramente Camus no cumplió con esa norma, y después ha habido este cambio. Antes de pasar a esto, lo último es, por ejemplo, en los últimos años en Francia se ha dado una disputa. Este año se cumplen 100 años desde que nació Camus, que nació el 13 en Argelia. Y los últimos años ha habido como una disputa bien interesante en el ámbito político, porque primero fue Sarkozy y después Hollande, que es el actual presidente de Francia, plantearon como idea de que querían mover los restos de Camus y llevarlos al Panteón. ¿No? Están como las figuras más emblemáticas de la intelectualidad francesa en general. Y esto siguiendo un poco lo que había hecho Mitterrand con la figura de André Malraux. Entonces, inmediatamente saltaron todos, porque toda la gente, los que son más camusianos, que han defendido la figura de Camus, pusieron un grito en el cielo, por así decirlo, porque claramente se sentían que se estaba manoseando su figura para sacar réditos políticos, y justamente era una persona que había sido tan menospreciada por la academia o por los pares, y que después en el fondo se tratase de llevar su figura al panteón. Los restos de él están en una ciudad en el sur de Francia que se llama Lourmarin, que es donde compró una casa con la plata que le llegó el premio Nobel, que es donde vive hoy en día su hija, y hay como una fundación y todo eso. Entonces, el año pasado, de hecho, quedó una polémica, porque desde el 2010, cuando se cumplieron los 50 años de su muerte, murió el 60, se empezó a pensar en Francia una gran celebración para utilizar a la figura de Camus, para homenajearlo y celebrarlo, que sería el 2013. Entonces se le encargó a una comisión bien grande crear un proyecto enorme y anclarlo en la ciudad de Marsella. Como claramente la ciudad de Marsella es una de las ciudades que tiene más inmigrantes y que claramente gente de que viene mucha del norte de África, que es el lugar donde se identificaba mucho Camus. Ellos pensaron hacer un gran proyecto y justamente aprovechar la situación para que Marsella postulara a ser capital cultural europea. Entonces, y todo esto pasó, la misma polémica esto con el resto del Panteón en este mismo escenario, y finalmente lo que pasó hubo unas disputas políticas entre la alcaldesa de Marsella, la persona que organizaba, porque el especialista que estaba organizando esto es un intelectual que es más o menos de izquierda,
que trabaja todos estos temas de Argelia, que es muy sensible la inmigración argelina en Marsella, y al final el cuento quedó en nada, ¿no? Entonces, a mí como que me ha interesado un poco este tema nuevamente porque es como los usos públicos de la intelectualidad en el fondo, que es eso, que es algo que es muy francés. Por eso yo, acá esto de la figura del intelectual comprometido, más que hablar en general, creo que es un tema muy, muy francés. Es mucho de la historia contemporánea de Francia. Francia tiene un rol, un vínculo con la figura del intelectual que es muy, muy, muy particular del ámbito francés. Entonces un poco eso es lo que vamos a conversar hoy día, o que les voy a exponer. Entonces, yo voy a hablar más o menos de 3 temas. ¿Cuál es por qué hablar de él hoy en día? O sea, es una figura que creo yo que es completamente anacrónico el periodo que vive, porque es de una postura humanista que creo yo que se acerca mucho más a lo que nosotros hoy en día valoramos que lo que pasaba en esa época. De hecho, pasó todo esto que les decía yo hace un ratito cuando fue como exiliado por un poco la intelectualidad francesa y mundial en general. Y ahí vamos a conversar un poco más de eso. Entonces yo voy a tocar 3 tópicos. Uno, lo que significa el intelectual en Francia, que eso es completamente francés. O sea, nosotros podemos entenderlo, podemos hacer en el fondo una relación con lo que pasa en otros lugares, pero claramente la figura del intelectual en Francia tiene una característica y un significado que creo yo que es muy, muy de ello. De hecho, no me acuerdo en qué año fue una vez, el sociólogo, filósofo también, Pierre Bourdieu, fue a dar una conferencia, creo, a Alemania. Y hablando justamente en esa conferencia, él estaba hablando y alguien, me acuerdo, le hizo una pregunta. El tipo dijo, yo no puedo explicarle a ustedes porque ustedes no pueden entender lo que significa ser intelectual, porque el intelectual en Alemania, y es una diferencia que en el fondo toda la gente quedó impactada. O sea, el tipo diciendo, nosotros los franceses tenemos un sentido público del concepto intelectual que ustedes como alemanes nunca me podrían entender. Y eso es muy francés, en el fondo, eso de asumir el espíritu, lo que significa la vida intelectual, es muy, muy, muy de ello. Después voy a hablar un poquito del fenómeno del existencialismo, muy general. Ahí inevitablemente hay que hablar de Sartre, porque claramente fue el que se comió prácticamente a los que lo rodeaban en ese movimiento. Y después un poquito la parte del exilio, que es sobre todo finales de los años 40 y de la década del 50. Voy a hablar un poquito ahí personalmente de Camus. Entonces, les puse ahí algunas cosas. El intelectual francés, primero el concepto. Los franceses, como ellos piensan esto, para ellos el tema de los intelectuales nace a finales del siglo XIX con un caso que fue bien conocido que se llama el caso Dreyfus o la affaire Dreyfus, que es un soldado que es acusado, que es judío y que es acusado erróneamente, entre comillas erróneamente, de espionaje. Y en el fondo se lo acusa y se le castiga y se le condena con la prisión. Y inmediatamente sale una serie de personajes que en esa época se le catalogaban más como escritores, artistas, vinculados un poco a la escena pública y que salen a defenderlo. El más conocido es claramente uno que adquirió una notoriedad mucho mayor de la que ya tenía, que es un escritor que se llama Émile Zola. En un diario que se llamaba La Aurora, que publicó un artículo que él llamó Yo acuso, e interpelaba directamente al presidente de Francia diciendo en el fondo, señor, esto tiene que ser un debate público y esto no puede ser porque claramente acá se le está acusando solamente porque es judío. Claramente en una época donde el antisemitismo era muy, muy fuerte en Francia. Entonces, ese para nosotros, en el sentido de la etimología y de la historia del concepto, a los franceses es muy interesante porque es donde el concepto intelectual adquiere un cariz ya de grupo, sociológico, ya es un sustantivo, denomina a un tipo de persona que antes se los denominaba artistas, escritores, etc. De hecho, el posterior presidente de Francia, el que está en la Primera Guerra Mundial, que es Georges Clemenceau, es el primero que escribe y dice de dónde salen estos intelectuales, y la primera vez que lo publica lo pone con cursiva, claramente diciéndose al fondo está hablando de una palabra que en ese momento no existe y que es rara. Entonces, de ahí en adelante, ya el concepto del intelectual o el rol del intelectual está absolutamente ligado al espacio público. No se puede pensar desde el mundo francés sin inmediatamente tener que interactuar con este mismo espacio público. Por eso que se asocia mucho la figura del intelectual con la prensa. De hecho, en los años 30, en los años 40, prácticamente no hay ningún intelectual que no participe en una revista. Eso nos explica mucho de por qué el principal proyecto intelectual de Sartre es la revista Los Tiempos Modernos. Camus tenía Combate. Todos tienen que tener una revista y un medio del cual expresar sus ideas de forma pública. Sartre, en el primer número de Los Tiempos Modernos, cuando escribe sobre la nacionalización de la literatura, el palo que le pega fuerte ahí es a todas las personas, por ejemplo, a los intelectuales que se quedaron callados cuando sucedió el hecho de la Comuna de París. Entonces él dice, yo le echo la culpa, dice, yo en el fondo condeno absolutamente a Flaubert,
a Goncourt, por ejemplo, porque no escribieron ninguna palabra para condenar los hechos de la Comuna de París, que es la represión cuando unos comuneros se toman el gobierno en el año 71, en el siglo XIX, en medio del escenario de la guerra franco-prusiana. Entonces, ahí lo que está diciendo es, en el fondo, esa es una obligación de todos los intelectuales, da lo mismo si es de derecha, izquierda, es transversal. Y ellos, por no escribir, son tan culpables, o sea, el silencio en el fondo te culpa. Y ese imperativo categórico de clase es lo que un poco se instala acá de forma transversal. Y de aquí para adelante todos van a participar de un medio escrito importante o en lo posible tener uno propio. Todos los grandes intelectuales tienen su revista. Eso va a ser, y en la década de los 30 y los 40, no sé, Emmanuel Mounier, que va a tener su revista de Esprit, bueno, Sartre, Los tiempos modernos, Camus fue gran parte de la fama de Camus, que cuando conversemos un poquito vamos a ver eso, tenía un diario que fue muy famoso en la Resistencia, que el primero participaba, pero después fue editor, que se llamaba Combat, que fue uno de los diarios, que salió con más regularidad durante la clandestinidad. Que es un tema interesante para comparar a Sartre con Camus, porque Sartre en el fondo inventó un poco un mito del resistente, en cambio Camus claramente fue un activista mucho más consecuente en ese sentido. Entonces, bueno, agrupando, como les decía, artistas, escritores, es un crítico social, el uso público de la palabra, tiene que haber una tribuna, la importancia de lo que hablamos recién, la importancia de la prensa, no solamente en los libros, no solamente esconderse o formular una obra o escribir una obra durante 5 o 10 años y después escribir un gran volumen. Esto tiene que ser alternativamente. O sea, yo publico, Sartre lo hace muy bien, Sartre hace filosofía, pero al mismo tiempo Sartre escribía todas las semanas artículos para los diarios, la gente que llegaba y le pedía una editorial, el tipo la hacía, escribía para Los tiempos modernos. Entonces tiene todos los niveles más o menos cubiertos, que es un poco, creo yo, gran parte de la explicación de por qué el existencialismo se hizo más famoso también, porque abarcó todos los públicos y todos los medios de producción. Para que hablar el teatro, la literatura, vamos a conversar un poquito de eso. Otro tema que es interesante, la cuestión generacional. La cantidad de gente intelectuales que muere o en la guerra o justo después de la Primera Guerra Mundial. Va a haber una mortandad tan alta, por ejemplo, los dos intelectuales más importantes del periodo antes de la guerra, que son dos escritores, por ejemplo, Anatole France y Maurice Barrès, mueren justo después de la guerra. Solá muere en 1902. Entonces, toda esta generación que nace a finales, con el caso Dreyfus, a finales del 19 o principios del 20, en la década del 20 entra en un escenario que está muy desprovisto de grandes referentes. Además, está el fenómeno de los normalianos, que es el fenómeno de la Escuela Normal Superior, cuando empiezan a ingresar al sistema público, en general, tanto político como educacional, lo que se llaman los franceses los becados. Y esto permite romper un poco la hegemonía de los parisinos en la intelectualidad en general. Porque empiezan a llegar gente becada, empieza a entrar al sistema, y de hecho el 27 se escribe, hay un libro que fue bien famoso que se llama La República de los Profesores. Porque estos tipos de a poquitito empezaron, estos que eran profesores y que eran intelectuales, se empezaron a meter en el escenario político. Entonces, de a poco, algunos terminaron de diputados, algunos hasta de presidente, entonces empezaron a tomar prácticamente el sistema. Y es un fenómeno interesante también para ir viendo, entender este recambio. Y todos tienen la misma edad. Y en esta gente de la misma edad, que muchos de ellos son normalianos, o sea, vivían en la Escuela Normal Superior, aparte que hay muchos de estos vivían en ¿cómo se llaman? En internados, que es un fenómeno también interesante, porque son gente que generaron amistades muy fuertes, y que incluso después en la década del 30 y los 40, cuando había que elegir prácticamente entre fascismo y contrafascismo, muchos de estos tipos quedaron en la vereda del frente, pero a veces en el fondo eran tipos con los que ellos habían compartido 10 años de su vida, con los que habían sido íntimos amigos, pero día y noche. Entonces ese es un fenómeno bien interesante en esta generación. Para ir cerrando este tema, la crisis del liberalismo moderno es un fenómeno súper interesante, porque en la década del 20 y los 30 eso hizo que se acercara mucho la gente incluso de derecha y de izquierda, que se dio en esta época en Francia. ¿Por qué? Porque para ellos el común denominador era que la Tercera República estaba en crisis porque era el liberalismo moderno el que estaba hecho pedazo, que es lo que generalmente se estudia en historia, en filosofía, como la crisis de la modernidad y todos los grandes paradigmas modernos, cómo se empiezan a disolver y a entrar en crisis con la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay un caso bien interesante que es un periodista, pero que en la época era un intelectual de un peso enorme, que se llama Robert Brasillach, que es el único tipo, no es el único, es el único intelectual realmente de peso que los castigos de posguerra de los franceses mataron. El único juicio que terminó en una muerte, que lo fusilaron. Y de hecho, él, que era un antisemita, fascista, pero tremendo, Camus, por ejemplo, firmó para que no lo mataran. ¿Ya? Sartre claramente firmó para que lo mataran inmediatamente.
Porque hay esa diferencia con el concepto de la pena de muerte, que lo vamos a ver después, hay una diferencia sideral entre los dos. Pero mucha gente que era de izquierda estaba defendiendo primero a un amigo, y había sido amigo de él por esto, porque en el fondo, siendo incluso de derecha, teniendo diferencias como el antisemitismo o no ser antisemita, lo que ellos tenían en el común denominador era que la sociedad claramente estaba en crisis, y esa sociedad era la sociedad liberal, con el paradigma económico, político, social, etc. Entonces eso va a ser, como les digo, que en la década del 20, en la década del 30, prácticamente para los intelectuales en general se utilizaba mucho la fórmula de que ser era hacer. Que para ellos, sobre todo en los intelectuales del siglo anterior, el XIX, o los escritores un poco más descomprometidos, por decirlo de una manera, no existía esa unidad prácticamente ontológica entre el ser y el hacer. Si yo digo que en el fondo el hacer es finalmente lo que dicta y lo que en el fondo determina qué es lo que uno es. Y por eso esta necesidad de compromiso e interactuar con el espacio público.